1. Frente a las concepciones liberales de la gestión del empleo, el modelo Kurzarbeit plantea la necesidad de una implicación activa de los poderes públicos en la utilización generalizada de la reducción del tiempo de trabajo como un instrumento para la contención del desempleo. 2. En la práctica, este planteamiento conceptual requiere a una normativa adecuada. B. Disposición de recursos presupuestarios. C. Voluntad política para impulsar la extensión de estos mecanismos a amplios sectores del tejido empresarial. 3. La comprensión de la lógica de este sistema parte, en primer lugar, de la consideración del desempleo como un coste para la sociedad y para los presupuestos públicos. Un coste que las empresas descargan de su cuenta de resultados en los momentos de crisis, como una externalidad negativa. 4. La economía de mercado liberal tiende a considerar que es bueno que esto sea así. Cuanta más facilidad de despido tengan las empresas, más eficientes serán a la hora de desarrollar su actividad. Las políticas públicas se deben enfocar a proteger a los desempleados por un lado y, en todo caso, a impulsar la creación de nuevo empleo en las empresas. 5. Pero estas concepciones liberales argumentan como si el coste del desempleo no repercutiera de una u otra forma sobre la actividad económica. Pero la realidad es que no solo repercute, sino de una forma tan drástica que, lo que a corto plazo parece simplemente una mejora de la cuenta de resultados de las empresas, a largo plazo se transforma en un gravísimo problema estratégico para los presupuestos públicos, la capacitación de las personas y la eficiencia del conjunto del sistema productivo. Además, por supuesto, del impacto del desempleo en términos estrictamente sociales. 6. Como contrapartida, modelos de gestión empresarial que se han posicionado en una perspectiva de largo plazo frente al reto del desempleo, se han planteado la necesidad de que las políticas públicas se posicionen contra el desempleo no solo impulsando la creación de empleo sino asegurando la contención del desempleo a través del reparto del trabajo en las propias empresas. 7. Este fondo conceptual no es normalmente bien aceptado por las economías liberales, pero de una u otra forma ha sido defendido por doctrinas económicas muy distintas. Podemos citar 4 líneas básicas. Las políticas de pleno empleo de los países socialistas. El caso de los países con un amplio tejido de empresas públicas, como Belarus. Las políticas activas de empleo de algunos países de Europa Occidental, en las que incluiríamos al Kurzarbeit. Las cooperativas de trabajo, que de hecho gestionan por sí mismas el empleo en base a estas mismas bases conceptuales. 8. Es evidente que estas políticas de evitar el desempleo a través del reparto del empleo existente tienen un coste. Un coste que, según los modelos, puede ser asumido bien por el Estado, bien por las empresas públicas o privadas, bien por los trabajadores en activo. Y también puede ser compartido entre estos grupos de interés. De cualquier forma, estas políticas se plantean desde una perspectiva de largo plazo, conscientes de que el coste social y económico del desempleo, prestaciones, pérdida de capacitación, marginación social, es normalmente, a largo plazo, sensiblemente superior.